Hola, buenas noches. Estamos hablando de la materia del análisis comparativo de los sistemas políticos socioeconómicos internacionales. Los datos económicos al inicio de este año 2022 no han sido nada promisorios ni llevan mucho a la esperanza, con una inflación mayor que en los Estados Unidos, ya que los alimentos en México se encarecieron un 11.3%, contra el 6.3%, la inflación más alta en 40 años. Tiene que ver que hay muchísimos mexicanos, el 43.9% de mexicanos en una situación de pobreza. La caída del consumo desde agosto, la caída de la venta de los automóviles ligeros, el tema de la inflación. La caída de la inversión fija, la caída de la inversión en menos del 18% en lo que estaba en el 2021. Tenemos combustible solamente por unos cuantos meses y después quién sabe. El problema con la economía es que tenemos una inflación mucho más alta a como la debemos de tener. Aumentan los precios de agropecuarios, vas al súper y aumentan los precios. Vas a querer comprarte un automóvil y aumenta un 8%. El precio de la gasolina también aumentó un 7%. Por otro lado, tenemos un bajo crecimiento y ese es el gran problema. Porque hay muchos precios mayor que la inflación, pero no se tiene crecimiento. No encontramos la fórmula de crecimiento y sin crecimiento no hay empleos bien remunerados y con buena calidad de empleo. Si tienes empleo de medio tiempo o informal y sin crecimiento no existe, y ese es el caso de la economía mexicana. ¿Qué sucede? Todos empezaron a bajar los pronósticos, prácticamente todos. Lo decía la CEPAL, también el Banco Mundial. El Bank of America bajó del 2.5 a 1.5% de crecimiento en este año. Y en México no se ha encontrado la fórmula de cómo vivir bien con la crisis de COVID. No tenemos un buen impulso económico, no hay un impulso a la pequeña empresa, no hay ningún impulso al consumo. ¿Por qué tenemos tantos recursos que vienen de Estados Unidos con las remesas? En Estados Unidos reactivaron la economía con un poco de gasto. En México tenemos austeridad por donde se le vea y es algo algo que está pesando bastante. El crecimiento está asociado a la inversión, tanto a la inversión privada como al gasto público, que el gobierno invierta pronósticos de bancos y organismos internacionales. Concluiremos con crecimiento de 0 en todo el sexenio. Se espera crecer al 2.5%, que esperemos, pero se ve muy complicado. Y sí preocupa porque es un tema de inversión y la inversión pública es muy pequeña. Tenemos las obras icónicas de este sexenio, son significativas, pero solamente son las de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Y se acabó, no hay más y no están ayudando a reactivar la inversión privada. Estos paquetes del Consejo Coordinador Empresarial cada vez vemos negociar con el gobierno en infraestructura y vemos la inversión privada tumbada desde el 2018. Vemos cómo cae y cae de manera constante. Estamos muy lejos de retomar la inversión privada y representa el 80% de la inversión. Así que no podemos crecer sin inversión, sin estímulos, y ya no solo de grandes corporativos, sino de pequeños empresarios. También tenemos la política de recaudación fiscal. Cuanto más tiempo el gobierno donde se deberán tomar medidas draconianas, aunque está el régimen de confianza con el 2.5 de ICR, pero si no crecemos, o sea, no podemos cobrar impuestos. Tenemos el 4.1%, o sea, es imposible que se logre. Tendrán que venir ajustes de gastos, pero sin crecimiento no podremos cobrar impuestos. Y si bien es un gobierno que tiene estabilidad, pero lo único o sea, sí tenemos estabilidad, pero no tenemos oportunidad de crecer.
Entonces estamos en una austeridad permanente. Los riesgos de invertir en México, tenemos la inflación, como ya lo mencioné, las tasas de interés son muy altas, hay graves problemas de inseguridad, el tema de narcotráfico, con la crisis de los desaparecidos, por lo tanto existen muchos riesgos para los inversionistas. Invertir un capital en donde el Estado o el gobierno no te puede garantizar la seguridad y garantizarte tu inversión, que vaya a estar segura. Los beneficios para las empresas extranjeras, el hecho de invertir en México es que le trae beneficios porque en México es más barata la mano de obra, son más baratos los insumos y todo lo que tiene que ver con lo laboral. Se ahorran mucho dinero al invertir sus dólares porque aquí les rinde más. Bueno, vemos que existen democracias consolidadas y en mi opinión, en México no hay claridad, en donde el Estado mexicano quiere militarizar el país y encargar a los militares la seguridad pública. Entonces, para los inversionistas, pues no pueden, pues sí, no existen las condiciones de paz y estabilidad en donde los inversionistas puedan recuperar su inversión en el corto plazo. También tenemos un esquema laboral distinto, no hay Estado de Derecho, los grandes capitales en una gran pérdida para el país porque tenemos condiciones climatológicas, los recursos naturales, pero no hay estabilidad en lo político. Y pues yo lo veo como un gran problema, ¿no? Gracias.